y ha sido borrada voluntariamente. Pero yo, a diferencia de la postura que mantiene Paolo en este caso, diría que sí que se puede decir que lo que afirma Justo Sierra a la altura de 1867 es real desde el punto de vista del imaginario colectivo. Es decir, a la altura de 1867 existe un proyecto de nación que no sabemos cuánto de difundido está, pero sí que es homogéneo, sobre el cual no hay discusiones. Lo que hasta ese momento había sido algo absolutamente conflictivo, un conflicto sobre memoria, sobre qué éramos, a la altura de 1867 se ha zanjado. Se ha zanjado, no sé si para bien o para mal, porque lo que ha ocurrido es que hay una parte de esa memoria que ha sido borrada y ha sido borrada voluntariamente. ¿Qué particularidades tiene esta identidad nacional que por lo menos, digamos, dentro de un núcleo que podemos describir como de élite, se considera va a formar la base de un nuevo imaginario nacional? Yo creo que para entender las particularidades que tiene habría que plantearse lo que ha sido el conflicto anterior, es decir, el conflicto previo a cómo se soluciona esto. El conflicto previo, digamos que hay dos proyectos de nación, y estoy hablando de nación, no de Estado, claramente enfrentados y radicalmente alternativos, es decir, no hay posibilidad de diálogos entre ellos. No hay posibilidad de diálogo entre ellos en la medida que hay un proyecto, el que podemos definir como conservador, aunque quizás sobre eso habría más que discutir, para el cual la esencia de México como nación, o por decirlo en palabras de Lucas Alamán, México nace con la conquista y por lo tanto la esencia de México como nación es el pasado hispánico y la tradición católica. Y un proyecto liberal, también entre comillas, porque no necesariamente coincide con lo ideológico, en el cual México como nación remite al mundo prehispánico, remite al pasado prehispánico, y los 3 siglos virreinales son un paréntesis, y si se me permite, un desgraciado paréntesis en la división liberal. ¿Qué es lo que ocurre en esa visión que se reafirma a partir de la derrota de los conservadores? A partir de la derrota de los conservadores, esta visión liberal sobre lo que México es se vuelve hegemónica y única, es decir, la otra parece completamente desplatada, y lo que afirmaría es algo relativamente sencillo. Existe una nación mexicana previa a la llegada de los conquistadores. Esta nación mexicana muere con la conquista y resucita con la independencia. Y ese relato hegemónico es el relato que, por eso yo decía que Justo Sierra tiene razón, porque a esas alturas de siglo, una vez producida la derrota del imperio y la derrota de los partidarios de Maximiliano, se ha convertido en el relato único y sigue siendo el relato único. Es decir, en ese sentido, yo creo que afirmar que tuvieron éxito es simplemente reconocer un hecho histórico. ¿Y cómo se traduce esto, digamos, en el modelo de pertenencia, digamos? ¿Qué es lo que hace mexicano a un mexicano en este aspecto? Lo que hace mexicano a un mexicano, como toda identidad colectiva, es simplemente la fe en un relato. Entonces, digamos que este relato al cual yo he hecho referencia y he simplificado acaba siendo asumido por las élites del país, porque yo ahí sí que me gustaría introducir un pequeño paréntesis. Cuando estamos hablando de nación en el México de 1860, 1870, no estamos hablando de la totalidad de la población mexicana, estamos hablando de unas élites posiblemente muy restringidas, posiblemente con un fuerte componente urbano, pero que son las que están construyendo la nación. Y ese relato es el relato asumido, es el relato que los medios de difusión del Estado están difundiendo a través de los sistemas de enseñanza, pero claro, estamos a través de lo mismo. Cuando estamos hablando de sistemas de enseñanza, estamos hablando de un sistema educativo que alcanza un porcentaje mínimo de la población mexicana, pero que es la única que interesa y que yo creo que tendrá su culminación en esa obra fundamental para el proceso de construcción de la nación mexicana, que es México a través de los siglos. O sea, México a través de los siglos se da una especie de versión canónica de lo que México es, y a partir de ese momento yo creo que no hay grandes disensiones sobre que eso es México. Y, digamos, estos mecanismos, además de la escuela pública, que como tú has dicho, realmente alcanza a pocos. ¿Cuáles son los mecanismos de los que se echa mano para poder difundir esta idea de el proyecto de nación en el cual tendrían que participar los mexicanos? Yo creo que el sistema educativo es un mecanismo fundamental. Ahora, si me dices, dejemos de lado ese y veamos otros, hay otros
múltiples y variados. Uno es la construcción de un calendario cívico. Una construcción de un calendario cívico en el cual se recuerdan distintas fechas que son las que marcan el proceso de construcción de esa comunidad imaginada que es la nación. Un calendario cívico que, por ejemplo, establece frente a al gran dilema, porque no nos olvidemos que hoy, cuando nosotros vemos la celebración del Día de la Independencia como el Grito de Dolores, nos parece que eso fue siempre así, y bueno, no solo no fue siempre así, sino que existe una celebración alternativa que es la de la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, que va a ser el gran debate de los años 40, de los años 50, curiosamente hasta la llegada de Maximiliano, en el cual digamos que este debate se resuelve a favor de que el inicio de la independencia, el acto fundacional de la independencia mexicana es el Grito de Dolores y no la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Ese calendario cívico es un calendario que se intenta fijar desde muy pronto, se intenta fijar curiosamente con Iturbide, es decir, una de las primeras decisiones a las cuales se ven enfrentados el imperio de Iturbide es cómo establecer un calendario cívico, qué fechas se deben de celebrar. Eso es una forma de construcción de memoria. Hay otra forma de construcción de memoria en la cual jugó un papel determinante la prensa. Y cuando hablo de prensa, quizás habría que entender que tiene bastante poco que ver con lo que nosotros entendemos hoy como un periódico que informa. Los periódicos del siglo XIX dan muy pocas noticias, fundamentalmente opinan, hacen referencias históricas, construyen artículos de opinión, producen ideología, y dentro de esa ideología ocupa un lugar muy importante el relato sobre episodios del pasado de la nación. Claro, el relato sobre episodios del pasado de la nación elige unos relatos y excluye otros. Entonces, en este proceso de exclusión e inclusión está produciendo un modelo que llega a un público más importante que el que podría llegar el sistema educativo. Y hay otro que es enormemente importante, que es la construcción de imágenes de memoria. Imágenes de memoria es cómo determinados hechos históricos son reconstruidos como hechos reales a través de grabados, pinturas, dibujos, que lo que nos están diciendo es esto ocurrió así. Es decir, nadie tiene una memoria de cómo los conquistadores queman los pies a Cuauhtémoc. Sin embargo, esa república restaurada va a producir toda una serie de imágenes en las cuales se ve cómo estos conquistadores están quemando los pies a Cuauhtémoc, y eso genera un sentido de pertenencia porque establece un ellos y un nosotros, de quién somos descendientes y de quién no somos descendientes. Todo eso que parece que son pequeñas cosas, pero todas en conjunto acaban construyendo un imaginario no solo de lo que somos, sino de quién descendemos y por quién debemos de tomar partido. Que eso es realmente interesante, cómo se va armando una serie de imágenes con las cuales, a veces muy mentirosas, ¿no? Con las cuales se supone se están identificando los mexicanos. Pero esto parece que sucede en la forma en que los mexicanos se piensan. ¿Qué es lo que cambia en este periodo? ¿Cómo se piensan los mexicanos? ¿Cómo se pensaban antes de la guerra de reforma y qué es cómo se piensan después? Me imagino nos tendremos que limitar a estos mexicanos de élite o que están leyendo, están viendo estos grabados, están leyendo estos periódicos, etcétera. Sí, yo creo que cómo se piensan, obviamente estamos hablando únicamente de esa élite, había otras identidades colectivas. No olvidemos que finalmente el proceso de construcción de una identidad de tipo nacional supone la desaparición de otras formas de identidad alternativa, familiares, locales, regionales, de estatus, etcétera, etcétera. Ahora, por poner una fecha, a la altura de 1867, esa identidad nacional entre las élites da la impresión que ha desplazado a todas esas otras identidades previamente existentes. ¿Cómo se piensan? Yo lo resumiría